cordial saludo, soy Luciana Vesga y esto es Ojo a lo Nuestro. En este capítulo vamos a presentar Paz Anónima, un documental que indaga la historia de Villanueva y revela los mecanismos que se emplearon para construir la paz. Espero que sea de su agrado y nos vemos en el próximo capítulo. Nací en este territorio, al igual que mis hermanos, mis padres, mis abuelos, quizá toda mi ascendencia. En este territorio floreció la comunidad indígena Guane, pero padeció el holocausto de la conquista europea. Aquí nació el movimiento de los comuneros, primer intento de revolución social de la Nueva Granada. Marcharon hacia la capital 20.000 campesinos exigiendo la reducción de los impuestos. No llegaron a su destino, fueron sofocados con engaños. El gobierno de turno los traicionó. Sus líderes fueron sistemáticamente asesinados. Por aquí pasó Simón Bolívar, pero duró más la campaña libertadora que la disolución de la Gran Colombia. En la década de 1840 nacieron los dos partidos políticos que han generado más guerras, odio y dolor en este territorio, el liberal y el conservador. Aquí padecimos la guerra de los 1000 días. Los jóvenes campesinos conformaron ejércitos de leva. Fueron obligados a empuñar las armas por una causa que en el fondo desconocían, pero que terminaron heredándola a su descendencia. Mi papá nació en el punto más álgido de la violencia. Acababan de asesinar en Bogotá al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. La guerra tocó fondo. Las veredas de mis abuelos eran adeptas al Partido Conservador y Barichara. El pueblo al que pertenecían era liberal. Los conservadores construyeron un refugio para resguardarse de los ataques de los municipios vecinos. Lo llamaron Villanueva. Cuando se independizaron, cuando vivían en un pueblo exclusivo para los conservadores, entre ellos también sobrevino una guerra. Hubo decenas de muertes violentas y desplazamiento forzado, pero mi generación tuvo la fortuna de nacer en medio del proceso de paz local que le puso fin a ese conflicto. Ellos fueron enemigos acérrimos en su juventud. Él es mi tío Roberto. Él es don Ramón Jiménez. ¿Cómo lograron reconciliarse? ¿Por qué pueden estar hoy uno al lado del otro hablando con tranquilidad y sabiduría? ¿Qué hizo posible detener una guerra que causó tanto dolor? Le he preguntado a muchas personas de Villanueva para entender su historia, que es la historia de su pueblo y de mi familia. Nos van a contar cómo se construyó esta paz anónima. Allá se vivió esa violencia dolorosa de todo el país en los finales de la década del 40. Villanueva fue formado, fue creado, su inspiración fue a través de la violencia política ocurrida en esta región. Se vivió con Barichara de la revolución del 48, entonces se fundó aquí el pueblo. Don Roberto Ballesteros vivía en Barichara, a él le pusieron una bomba en ese entonces, por ahí en una ventana de la casa, y se desplazó hacia acá. Entonces se organizaron con Ciro Gómez y Bonventura Ballesteros. Entonces empezaron a fundar aquel pueblo, porque allá eran liberales y aquí conservadores. Entonces se armaba la pelotera. Y yo fui muchos años a la oración a Barichara. Pero que se puso se tocó plantar, no ir, porque nos daba miedo ir.
no puedan ir por este otro lado a Curití, porque también se supone que era mayoría liberal. Y por el norte, por el nororiente, teníamos a Jordán, y por el norte teníamos la Mesa de los Santos, que también eran liberales. Fue como un encierro obligado de la gente de esta zona, dado el contexto o el entorno externo liberal básicamente. Los líderes se reunieron, organizaron un bazar para recoger fondos, decidieron construir una carretera que los independizara de Barichara, hicieron la iglesia. Todas cargamos ladrillo, ayudamos. Esos trabajos de mujeres en que nos tocó todos colaborar. Eso se hizo a puro sudor de la mujer, todo lo más. De manera que lo primero que hicieron fue pedir que viniera un sacerdote a hacer misa acá. Y lo primero que tuvieron también fue expendio de carne. Expendio de carne que era porque lo demás lo conseguían en el campo. Sí, aquí era la gente muy unida, muy unida. El padre Carlos Quintero, un sacerdote que era muy organizador y todo eso, entonces él ayudó a organizar el trazo del pueblo con una mentalidad de ciudad. Por eso ustedes ven el pueblo con calles anchas, porque el padre era muy conservador y decía, hay que hacer de Villanueva un pueblo muy bonito y grande como una ciudad. Cuando eso era hasta bonito y todos, había unas elecciones y puros conservadores. Y el que hiciera un voto liberal y sabían qué fue, tenía que desocuparse. Y esa era la ley y se cumplía. El Bogotazo se propagó como un incendio por todo el territorio nacional. La violencia partidista marcó la cultura santandereana. Muchos sacerdotes, como el padre Rafael Ortiz, predicaron incansablemente la fe cristiana, dedicaron fervorosamente su vida al servicio de la comunidad y también procuraron andar armados. Organizaron comisiones para defenderse de los municipios vecinos y arremetieron contra los liberales. Eso mandaban gente que toca para allá, para Guani, que para Curití, que para Toca. Eso era mucha zozobra, recha esa. Y nos dijeron a nosotros, ustedes no tienen armas, pero tienen cosporitos, pues nosotros vamos avanzando adelante y ustedes detrás van quemando los ranchos. Nosotros que nos cuentos de animarnos a bajar por allá. El bazar que se organizó en 1947 fue una proclama contundente a los liberales. Se someten o se exilian. Carlos Suárez había heredado una gran hacienda en la vereda de Atoviejo, pero se negó a colaborar. Le pidieron una novilla para el bazar, para un mar, para un bazarcito que iban a hacer para fundar Villanueva. Y no le dieron la novilla y lo cogieron entre ojos y por allá saliendo arriba aquella loma le salieron los enemigos. Echó y delante el que estaba con él, lo echó ahí delante y ese sí lo mataron. Pero don Carlos no, él se bajó al caballo y cogió el caballo al cabresto. De pago, corre. Pero el caballo se lo mataron. Él le tocó vender esto porque como sin poder venir. El desorden institucional y la incapacidad del Estado para resolver los conflictos pues permitía que grupos que tradicionalmente habían estado marginados emergieran haciendo uso de la violencia y escalaran digamos que en la jerarquía del orden social. Y de alguna manera podríamos interpretar el nacimiento de Villanueva como la gran oportunidad que el contexto le dio a estos conservadores para que empezaran a emerger después de haber estado más de 10 años marginados del poder local. Caso de este pueblo, de unas familias conservadoras que ante el ataque, digamos, de los liberales, resolvieron crear un pueblo autónomo. Esto ocurrió en varias regiones del país a causa de los desplazamientos
El problema de la fundación de un pueblo como este en Santander, o el caso, digamos, de Marquetalia, se fundó también como unos campesinos que estaban huyendo y crearon una colonia autónoma, en el caso de Marquetalia. De ahí nacieron la guerrilla de las FARC. Y las historias lo que hacen es sucederse de una manera muy trágica, porque es los que sirven líderes de una violencia se pasan a la otra violencia y dan un salto histórico, siguen conservando, digamos, todo ese ánimo confrontacional, pero ya a veces bajo otras banderas políticas. La policía chulavita se tomó pueblos y veredas. El poder conservador se impuso. ¿Cómo educó a sus hijos este pueblo que triunfó ante sus adversarios políticos? ¿Qué imaginarios acompañaron la infancia de la primera generación de este municipio emergente? Un pelado quiere un celular, por lo general. Antes era un cuchillo. Démosle un cuchillo acá para que se defienda. Era la cultura de aquella época. Eso fue como lo que quedó en el imaginario. Usted es de Villanueva, usted no se puede dejar de nadie, usted es un berraco, nadie lo puede mirar feo, usted tiene que hacerse valer. A ninguna parte que vaya usted se puede arrodillar, usted se puede agachar, usted es machito de Villanueva. Y la gente desde pequeñita tiene su arma. Los niños con su cuchillo también. Primero sí, a los 10, 12 años ya tocaba llevar revólver y no iba a ser hombre completo. El honor de cargar un trozo de revólver. Porque como los viejos cargaban revólveres de todos. Cultivar una carga de tabaco, venderla y comprar un revólver. Ese era el fin de toda la muchachada. Nosotros le echan la culpa al padre Ortiz, que era el que traía estas películas mexicanas cuando nosotros estábamos pequeños. Y se presentaban era contra una pared ahí en una de las casas del parque. Toda la gente llevaba su silla o se sentaba en el suelo. Dígame, cuando eso no había televisión ni nada, nosotros nos divertíamos viendo esas películas. De pronto ahí también influyó mucho en la violencia. En este momento no sé si es que ese cine mexicano nos ayudó a conformar una personalidad del macho violento, o si es que ya éramos así y aceptamos ese cine, ¿sí? Porque igual, cuando traían una película que fuera romántica, eso nadie iba. Cuando no era de pistoleros, no les gustaba. Se la gritaban allí, los silbataban y muchas veces no la dejaban ni acabar de terminar. Tocaba que fuera violenta. Yo estoy casi seguro, y lo he comentado con muchos amigos, que incidió demasiado el cine mexicano en las costumbres de los Villanuevas y en su formación, y con la cuestión de las armas, el revólver al cinto y todo eso. Esa era una cosa que emanó directamente de esas películas. Yo creo que ayuda a conformar una personalidad proclive a la violencia, ¿no? Pero también es que ya también la traíamos, ¿no? Y el cine lo pronto fue como la excusa, decir, ve que sí se puede, ve que sí es así, como toca hacer. Era algo que estaba en la misma naturaleza de las personas, un resentimiento, unas ganas de venganza y de machismo, eso sí. Ese machismo pues llevó precisamente a toda esta cantidad de violencia que no se podía ni el ejército ni la policía podían manejar esto. A la raíz de esa ira tan berraca venía del 48 cuando la época de Gaitán. Eso venía envenenada todavía, que cuando eso la gente aquí sufrió mucho también. Eso fue una época muy tremenda y entonces no habían pasado, ¿qué? 10 años de haber pasado ese problema, cuando se vino el otro, la gente todavía estaba envenenada. Esos valores, o esos antivalores, si se quiere, crearon la idea de una virilidad del macho latinoamericano. El macho mexicano es un ejemplo. Mi padre era un hombre bueno y usted lo sabía. Pues lo que ha de sonar que suene. No se alborote. Este rencor ancestral, estos modelos de heroísmo que podían tener, digamos, que estaban en el origen de la creación de la independencia, se empezaron a multiplicar en las guerras civiles durante todo el siglo XIX. Resucitaron tras la muerte de Gaitán en la violencia cruda de los años 50. No hay un libro más aterrador en la historia de Colombia, ni ninguna novela, ni ninguna película
como el libro que hizo Germán Guzmán y Orlando Falsborda sobre la violencia en Colombia. Yo creo que había una cultura, digamos, un imaginario violento en Colombia, dominante en los últimos 50 años. Y para atrás también, pero hablemos de estos 50 años de la última guerra, un imaginario violento. Una guerra no puede hacerse si la mayoría del país no quiere. Si esta guerra existió es porque la mayoría del país la quería. En eso tengo un debate muy grande con la mayoría de los analistas y de la gente que dice, no, los violentos son unas minorías. El país en su conjunto, la sociedad no quiere la guerra, es pacífica. No, nadie puede hacer una guerra en un país si el país no está de acuerdo. Todas las condiciones eran propicias para que Villanueva entrara en un periodo de crecimiento, paz y prosperidad, pero la violencia se había impuesto culturalmente como un deber. Una disputa entre dos jóvenes desencadenó un segundo periodo de guerra, el más intenso y devastador que aquí hemos padecido. Eso se inició, esa violencia, por un pequeño incidente en un baile. Uno de los hijos del señor que mandaba en el pueblo, del dirigente, digamos así. Y llegó otro muchacho y le quitó le dijo que le permitiera la pareja, entonces le dijo que no, y entonces lo que hizo fue castigarlo y sacarlo del baile. Eso era tenido como en mala estima, de acuerdo al orgullo de los Villanueva, de no dejarse de nadie. Esa pelea casual que presentó entre dos muchachos, en un momento determinado después se convirtió, cuando ya hubo heridos, se volvió retaliación de un lado, del otro, y fue lo que generó pues lo que se conoció después como el periodo duro, violento aquí en el pueblo. Y creo que eso se va expandiendo tanto en el pueblo como en los campos. Y sucesivamente se iban turnando los homicidios de parte y parte, y la gente amiga de cada familia se iban sumando y los iba afectando. Eso se desató una violencia terrible entre las familias, se mataban los unos y los otros. Eso todas las semanas mataban uno de un lado y de la otra semana del otro. Y la venganza era matar otro de la otra familia, tanto de una parte como de otra. Eso era una persecución muy brava. Eso no había domingo que no hubiera plomo, muertos. La gente estaba tan preparada que nosotros nos damos cuenta que sonaba un tiro y una vez todo el mundo caía al piso. Parecía, era como las películas. Hubiera barro o no hubiera, era sonar el primer tiro y todo el mundo al piso defendiéndose. Cuando había festividades, los domingos especialmente, siempre había un hecho que lamentar. Me tocó una noche, dos hijos que querían matar al pie de la iglesia, y yo me metí entre los dos. Y se desafiaban. Y paso por encima del cura y nos matamos. Sí, vamos con sus cuchillos, una penilla y un cuchillo grande. Yo, quieto. Una tensión tremenda, yo creo que me morí esa noche de infarto. Habían brutos que se les daba poco pegarle hasta 40 puñaladas a otro. A un padre Giraldo que hubo anterior también dijo un día, dijo, esto aquí es tanto el conflicto que el día que quede uno solo se suicida porque aquí les gusta matarse. Cuando se iba a otras ciudades, a otras partes, casi era mejor no decir soy de Villanueva, y mucha gente no decía que era de Villanueva porque estábamos como marcados. Nos tildaban de cuchilleros, nos tildaban de peleadores. Un día yo fui a Bucaramanga y me percaté en el Parque Centenario, había una señora vendiendo piñas, así, tajada, y mandó a un muchacho, a un pelado, a molar un cuchillo y dijo, amuélelo al estilo Villanueva. La violencia era el signo doloroso del momento. Y se vivió pues tiempos muy angustiosos, de mucha zozobra, de mucho miedo. Se iba agrandando hasta que quedó el pueblo totalmente polarizado. Era mejor irse del pueblo, porque ¿cómo hago yo? Si hablo con alguien, de pronto me caigo con el otro.
y si paso de la esquina de pronto me pasa algo. Entonces, o sea, no se puede vivir. Los resquimones, si se miraban y cualquier cosa, eso hacía que se sospechara que el otro estaba en contra de mí. Eso era tremendo. A las 6 no había una puerta abierta en las casas. Eso aquí no le hacían caso ni al ejército. A veces se formaban unas peleas, y eso que le dan plomo al que fuera, eso no estaba, era muy jodido. No le hacían caso a la justicia. La parte militar o policial no tuvo mucho que hacer porque la gente era muy agresiva, muy machista, muy violenta. Más peleaban, más ejército había, más pelea había. Eso no había tranquilidad para nadie. Las consecuencias fueron enormes. El pueblo de Villanueva iba en un crescendo económico, político y social. Pero esto produjo un estancamiento a mi manera de ver. Se generó una situación para mucha gente insostenible y mucha gente que tenía algún dinero, alguna inversión también empezaron a irse. Otros se fueron para la costa, otros para Bucaramanga a trabajar. Y los que fueron necios de no salir, se murieron, los mataron. En un principio los enfrentamientos eran frente a frente, pero el tiempo que debieron pasar en prisión les hizo cambiar de táctica y empezaron a acecharse en los caminos. Muchos decidieron irse, pero las balas los alcanzaron primero. Los relatos que cuentan las familias enfrentadas tienen en común el dolor que produjo el conflicto. ¿Es suficiente una pelea entre dos jóvenes para desatar una guerra? ¿O hay intereses que esperan cualquier pretexto para imponerse a cualquier precio? Andrés Pimiento está investigando la historia de Villanueva. Ha revisado el archivo judicial de 2 décadas. No se trata solamente que en 1962 dos jóvenes se enfrentan y que este enfrentamiento produce una guerra de familias, sino que desde años atrás estas familias habían estado en constante lucha por el control de la burocracia local, por el control de circuitos comerciales. Eso era por el poder. Aquí las dos familias era por coger, era que en esa época como era el cacicazgo del pueblo, que el pueblo pequeño tenía su cacique. Y aquí habían dos familias disputándose la jefatura o el cacicazgo del pueblo. Generalmente era los que dominaban la venta de la carne, la pesa, que llaman la pesa, porque eran los hombres fuertes, los que dominaban el mercado prácticamente. El que domina en aquel entonces el comercio de la carne, pues prácticamente tiene el dominio de todo, porque a donde se expende la carne en ese momento llegan todos los productos del campo. Porque la pesa, todo lo más era de los 4 que querían mandar en el pueblo. Eran como hermanos esos dos detalles, porque el que tenía el poder, por ejemplo, en la alcaldía, podía manejar lo que era expendios de carne, los puestos de pesa, y entonces eran para lo que ellos dijeran. Y con el tiempo, pues ya también se convirtió de cierta manera en un conflicto político. Digamos así, los del otro bando, que no eran que ya estaban en conflicto con la familia del jefe político, pues también entonces adquirieron, digamos, poder político. El pueblo se dividió en 2 bandos, creando una frontera invisible que fragmentó el tejido social, eliminó la convivencia, la solidaridad y la fraternidad que habían construido. En el primer conflicto liberal-conservador, pues había una montaña que nos separaba de la parte conflictiva. Aquí volvió a haber una división, pero ya no visible, sino imaginaria, por donde supuestamente no se debían cruzar
En el 70, cuando las elecciones de Pastrana y de Rojas Pinilla, el pueblo estaba totalmente neutralizado. No podía pasar nadie a poner un afiche del uno para un lado y el otro para el otro, tocaba dividido como el Berlín, no faltaba y no hacer el muro. Porque aquí la casa de mercado era para los de este lado, y los de lado ya tenían supermercado aparte. Esta calle en la que estamos ubicados frente a la iglesia era o fue la frontera invisible, ¿verdad?, que se instituyó en esa época. Yo creo que la iglesia jugó un papel importante ahí porque todo el mundo era católico, todo el mundo rezaba. La iglesia era el punto central de toda actividad importante. De ahí se hacía la misa, de ahí salían las procesiones, de ahí salían los matrimonios, las primeras comuniones y también de ahí salían los muertos para el cementerio. Entonces era el centro como más importante de la vida del pueblo. Que ya en 1963, 1964, la violencia en Villanueva es tanta que las muertes empiezan a multiplicarse por más del 100% anual. Un pueblo dividido, lleno de dolor, odio y armas. Un espacio que pregonaba la venganza como un deber. Un tiempo que avalaba el homicidio como un destino. Que hizo posible detener el conflicto. Porque nosotros, sus hijos, no heredamos la guerra. Entiendo que no hubo uno, hubo muchos intentos. Uno de los intentos grandes, enormes, que yo considero fue fundamentalmente, junto con la fe cristiana católica, desde luego, pero junto con esto, la educación. Vino un padre, Eliseo Pinilla de Zapatoca, y trató de arreglar por el medio del diálogo. Los reunió en la casa cural, hizo un almuerzo y los sentó como unas 8 o 10 personas, igual número, todos los principales actores del conflicto. Todo el mundo esperando que eso ahí se iban a matar, que no, él lo respetaron. En su casa cural se la respetaron, comieron su almuerzo, no llegaron a ningún acuerdo. Estábamos nosotros ahí en las bancas de afuera de la casa cural cuando salió el padre Pinilla y dijo: vámonos para Bucaramanga a sacarle la personería jurídica al colegio porque aquí hay que salvar los niños, los viejos ya no los salva nadie. El colegio que se llamó Cooperativo, que posteriormente, en honor a su fundador principal, con muchos otros líderes de Villanueva, pues hoy lleva el nombre de Eliseo Pinilla Rueda. Y la gente pues ya entró en más civilización, porque ya la gente comenzaba, los muchachos, a estudiar y eso fue lo que trajo también parte de la pacificación. El colegio transformó mucho la mente de los muchachos y empezó lentamente a pasar el conflicto y los niños ya, los hijos del uno y los del otro empezaron a estudiar ahí, ya el conflicto fue pasando, pero en el término de unos 10 años, no fue de un día para otro. Se difundió mucho la educación, la cultura y el deporte fue prácticamente los 3 factores fundamentales para que esto se fuera olvidando de todo eso. Ya no era a los 12 años comprar un revólver, ¿no? En el colegio ya no, nadie pensaba en eso. Y los niños que fueron creciendo en el colegio, por ejemplo, los que fueron participando en los grupos deportivos, culturales, pues ya empezaron a tener una mentalidad diferente, a oír un discurso diferente. Ya no era el discurso de que yo soy macho y que yo no me dejo, sino otro discurso, el discurso del grupo, del ensayo, ya genera un entorno que lo hace pensar a uno distinto. En ese ambiente llega digamos, el profeta,
de La Paz, de Villanueva, el padre Carlos Francisco Mojica. Soy Carlos Francisco Mojica García. Me dicen el padre Paco. Fui a Villanueva en el año de 1972, en el mes de enero, como sacerdote, porque mi lema siempre ha sido servir, donde me manden, allá voy. Comencé pues a ver todo esto y vi que había dificultades serias, sobre todo de violencia cuando estuve adentro. Yo acababa de hacer un estudio, precisamente aquí en la diócesis, con otros sacerdotes compañeros, que queríamos sacar adelante, por mandato del señor obispo, un plan de pastoral de la diócesis. Y entonces para eso tuvimos que estudiar el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II que convocó Juan XXIII fue un cambio importantísimo en el papel de la Iglesia en la sociedad. Y la Iglesia también en hacer una crítica frente a errores de su pasado. Yo en ese momento, cuando me di cuenta de que había dificultades, dije, bueno, ¿qué es lo que yo sé? ¿Cómo formar una parroquia al estilo del concilio? Para mí era una clave, acercarme más a la gente. No que la gente viniera a mí, sino yo ir a la gente. ¡Hola! Venga a tomar tantico café. Desde el primer día que yo llegué a la parroquia, desde que iba a los campos, era dándole la mano a toda la gente y acogiéndolos con cariño. Yo sentía que la gente me apretaba y no me soltaba, no esto. Había aprendido yo que es menester conocer la cultura de la gente, cómo es la gente. Por eso yo me puse a recorrer los campos, las casas. No era cuestión solamente de predicación y de llamar la atención de la gente por parlantes, no. No, sino que haga cosas distintas, mejores. Los valores tan grandes que había y el gran problema de la violencia. Entonces, ¿cómo compaginar eso de la violencia con los valores que había allá? Vi que a la gente le gustaba mucho, por ejemplo, las fotos. Y dije, por ahí puede ser una entradita, por las fotos. Que le gustaba la música y la parranda, pero se emborrachaban y se formaba problema. Entonces, con la acordeón dije, tengo que tocarlo bien y a ver cómo saco adelante también todo esto. A la gente le gusta todo eso. Que a la gente le gustaba reunirse, pero no podían. Él encontró interlocutores para organizar las muy famosas semanas culturales que se vivieron en las veredas y que fueron el espacio del reencuentro de las personas y de las familias. En estos versos que humildemente inspiro al padre Carlos Francisco, también quiero saludar. Él es la luz que alumbrará el camino, es la estrella que a todos nos guiará. Si logramos con sus sabias enseñanzas los odios y rencores olvidar, ¿es usted, sí? Este pueblo cobrará su nombre y tranquilos podremos trabajar. Donde quiera saben de tu mala fama y por eso a tus hijos miran mal, mas nunca es tarde para abrir la senda y tu honra volver a conquistar. El primer año fue mi trabajo muy sencillo, pues muy limitado. Con mi acordeón me iba para los campos y allá pues reunía a la gente, tocaba cualquier ranchera, cualquier cosa,
era imposible, la gente no participaba. Organizó unas actividades en las veredas y reunió a la gente. Entonces eso fue dando en mí una idea de a ver si se podía pronto arrancar para hacer una semana cultural, pero eso era un peligro. Lo que se buscaba era que la comunidad se integrara, que ya se olvidaran todas esas intrigas que se tenían. Y entonces vi que ahí en el pueblo había gente que era artista, que le gustaba el baile, que le gustaba, comencé a invitarlos a todos ellos, hagamos una semana cultural. Pero ¿cómo, padre? ¿Qué va a pasar? No, no pasa nada. Y me dijeron, padre, ¿para qué nos va a reunir? ¿Para matarnos? Yo les dije a los muchachos del colegio, ayúdenme y vamos a hacerla. Y la gente se animó. Y creo que fue en el mes de agosto. Nos lanzamos a hacer la Semana Cultural. Pero entonces el miedo, el temor de la reunión y pensar que eso iba a ser por la noche, sin luz, era un riesgo total. Eso en un principio como que no, pero cuando vieron que todos veían que allí en la vereda tal hicieron tal cosa, hacemos reuniones desde las 7 de la mañana para armar los juegos con los niños, con la gente de la vereda, reuniones con niños, con jóvenes, luego también el deporte, varios deportes, luego el almuerzo comunitario que era clave. Es un almuerzo en donde estaba la vereda dando el almuerzo a toda la gente que llegaba. Hoy la vereda más chiquita, Trigo, reunió 316 personas para darles el almuerzo. A tu viejo fueron 2.200 y mucho de personas. La consigna que teníamos nosotros en los días veredales era somos felices sin cerveza. Y se consiguió. No se llevaba la cerveza todo el día con gaseosa o con una chichita que preparaban nomás, porque se emborrachaban y comenzaban a recordar lo pasado y a vengarse de lo pasado. Presentaban el espectáculo ahí, iban de lado y lado y después empezaron a hacer bailes y todo el mundo temblando que eso se iba a formar una pelea en el baile hasta que poco a poco se fue cambiando. Se fue creando confianza entre la gente y ya la gente nos uníamos todos, ya la gente entraban los unos, entrábamos todos y allí ya se podía pensar en que sí era posible vivir todos en el mismo pueblo y en la misma situación. Y que fueron superando divisiones y que fueron realizándose los encuentros hasta llegar a la paz gozosa que hoy vivimos. Y es que en el arte hay muchos elementos que son positivos para todo este trabajo. Aparecen las cualidades de las personas, aparecen la alegría que proporcionan a la gente, ellos se sienten realizados. Y entonces, muchas veces hay gente que como no se siente realizada en la vida, viven desamargados. Cuando descubren que ellos son capaces de hacer algo, de bailar, de decir una poesía, unas coplas, y lo hacen con alegría y son aplaudidos, eso hace que la gente aprecie los valores de los demás y los respete también. La paz la logran los pacíficos. Y él fue un hombre de paz y él pudo empezar a tejer
los hilos del reencuentro entre las familias. Y empezó a hacer reuniones tanto con los del sur como con los del norte. Primero unos y después otros. El padre vino un día ahí a la casa y me dijo que si yo qué iba a hacer. Le dije, no, padre, yo vengo a ver si puedo seguir aquí, yo pondré más cosas. Él me decía, esto no tiene sentido, que nosotros tenemos que arreglar esto, pero hay que haber como un acuerdo entre todos. Yo le dije, padre, converse con los de allá y yo converso con los de aquí y verá que se puede. Lo primero que hacía el padre Paquito era una misa y después nos invitaba a un diálogo por ahí al salón cultural o a la misma casa cural. Y entonces ahí nos reunimos con los del agua allá, los muchachos, porque ya no iban quedando sino muchachos, ya viejos poco. Bueno, al otro lado los oliveros eran muy allegados a los belgas. Entonces con eso es que yo hablé con Roberto y Aníbal y entonces ellos también llamaron los de ellos. Fue tan difícil porque como había pérdidas humanas de parte y parte, entonces para llegar a una conquista nuevamente fue algo que duró tiempo también en aparecer el ángel de la guardajería que nos convenció a todos de que dejáramos esa guerra y cambiáramos la manera de vida. Bueno, yo les decía, nosotros ¿qué sacamos conseguir en una guerra para tener que seguirnos matando unos a otros? Y el día de mañana que tengamos una mujer y tenga un hijo, ¿qué tal que nosotros cometamos un error con alguien y que otro llegue y cometa un error contra un hijo? ¿Cómo será eso de doloroso? Y la pelea no sirve para nada porque pierde uno los hijos, pierde todo. Y entonces hubo un aflojamiento de las tensiones que había, se fueron dando la mano, se fueron acercando unos con otros y así se puede hablar. Porque los sufrimientos eran muchos. Uno cada rato en el calabozo, por ahí, por casos que sucedían. Cada rato viendo un familiar derramar la sangre. Eso no es tan suave. Entonces eso lo hacía a uno pensar que si llega el momento de que parar esa guerra es muy favorable para todos y para los que vienen. Y pensar uno en que con un muerto no se paran otros muertos, sino más guerra día a día. Yo los convencí a los del agua acá, a los de nosotros, les dije, bueno, si ustedes siguen jodiendo, yo los demando, yo los hago echar a la cárcel. Porque lo que ustedes hagan de ahora para adelante, yo sé que son ustedes, les digo esto y esto hicieron ustedes. Que no, que como les ocurría, que hacían entonces, les dije, pues trabajen. Hubo dos líderes políticos que aportaron a la pacificación de Villanueva, Óscar Martínez Salazar y Carlos Augusto Noriega. Su estrategia consistió en brindarle empleo digno a quienes empuñaban las armas. En esta finca de curas dominicos nació el Tigre Noriega. Muchos desconocían que él había nacido en esta vereda de Las Joyas y a los 8 años lo llevan a Barichara. Carlos Augusto Noriega marcó una vida para las futuras generaciones y ocupó las altas distinciones que cualquier ciudadano no puede alcanzar porque fue ministro, senador, representante, embajador en Argentina y fue el tipo que ayudó a la fundación de Villanueva.
Villanueva era un corregimiento, pasa a ser municipio y el tipo empieza a ver su caudal electoral por ser conservador. El pueblo estaba dividido en dos corrientes políticas, ambos del Partido Conservador, la de Óscar Martínez y la del Tigre Noriega. Cuando llegan el año 68 al año 70 y el 74 se dan de cuenta de que Villanueva era un pueblo de los más violentos en la historia de Colombia. Ambos grandes hábiles en la política, entonces analizan la situación y empiezan a meter en ese tiempo a trabajar la gente, a limpiar las carreteras, los caminos reales. Cuando estaba el doctor Óscar Martínez Salazar, hizo una recogida de todos los que jodían, jodiendo y todo, y se les dio trabajo en la carretera. Después lo nombraron gobernador de Santander a buena hora y él pudo, como se dice, meter mucha gente en los trabajos de nóminas oficiales. Y así la gente se iba, por ejemplo, para Bucaramanga, para Guadalupe, para el Socorro, los que eran más violentos aquí. Pero este señor tuvo el buen criterio de que se llevaba jóvenes de ambos bandos. Al año 76 ya habían 25 maestros y 50 personas trabajando fuera de Villanueva. Entonces, esas 50 personas, imagínense el aporte que hacían porque circulaba la plata y se evitaba la guerra que se había formado entre familias. Hay más de un violento que es violento por no tener en qué ganar un peso. Y hoy en día esas personas que tienen la oportunidad de trabajar llegan a la vida de los 70 años con su pensión. Y hoy en día tienen algo de qué vivir y algo de qué contarle a los hijos y a los nietos. Y otro factor fundamental fueron los hijos, la necesidad inminente de contemplar un futuro sin guerra. ¿Quién? Tu papá. Muestre. No sé. ¿Listo? ¿No hay nada? ¿Cuál le gustó a usted? Venga, muestre. A ver. Míralo. ¿Ese es el de Luciano? Ese no es mi papá. Cójalo, papá. ¿Al revés? Ya. ¿Cómo se pone? Esa es su tía Oliva. Mire, es su tía Oliva. ¿Mi nona? Sí. ¿Mi tía? ¿Mi nona? Venga, muestre. Así es mi nona. ¿Sí la conoció, Andresito? No, este no es el padre Paquito, es el nono de su nona. El nono de Oliva, de su nona. El nono es su nono, vale. Este es Fidel Vesga se llamaba. ¿Fidel Vesga? Sí, un viejito que ya murió. Venga, ve. Entonces Juanito. usted es mi ancestro. Lucianita, esta es Esperanza, su tía. Eso- Sí, mire este sombrero. Ay, sí. Y mire el nono. De estar uno en paz es un 100% más agradable que estar en una guerra, en donde uno desconfía de todo el mundo, porque uno no pelea nunca contra otro, sino contra uno mismo. Entonces el que quiera vivir en paz tiene que olvidarse de la maldad, porque la maldad no da sino pérdida. Y hacerlo por cariño a la familia y a toda la humanidad, porque a todos nos duele. Yo creo que el perdón es lo más elegante que hay en la vida. Una alegría que no tiene límite, porque si acaso hay cosa bonita es uno poder compartir con una persona que haya tenido problemas con uno. Al conversar uno, como decir, con los enemigos que eran, siente uno alegría de ver que está uno charlando con los contrarios. Y entonces siente uno gusto de que no hay peligro, que como hiciera, por lo menos ya los pelados de uno, los hijos, ya no tienen peligro de que vayan a joderlos ni nada. Entonces ahí se fue, acabando. Siente uno una alegría de que se pudo arreglar. Eso, ahí, fijo en esta cámara, muy bien. Espera, y una sonrisa, bien. Eso.
La paz fue el regalo de la vida que me dio mi papá. Por primera vez en 500 años, aquí, una generación de campesinos se negó a heredar la guerra. ¿Quién dijo que la noche era infinita? Al fin los fantasmas de conquistas y guerras recogen sus semillas de odio, su dolor, sus heridas, sus vidas aún palpitan.